Cintia Cosio decidió enfrentar su pasado y reconstruir el vínculo con su mamá. Su historia muestra que sanar es soltar cargas antiguas y abrazar la familia que permanece. Este episodio llega a ustedes gracias a Milagros, la marca que transforma el cuidado capilar en resultados extraordinarios. Porque sí, los milagros están en todas partes y muchas veces tienen forma y nombre de mujer. Y hoy nos está acompañando una mujer increíble, Cintia Cosio. Bienvenida a Voz por Mí. ¡Oli! Aplaudan, aplaudan, aplaudan. No me hagan sentir sola. Mentiras, ¿Cómo ¿cómo va? estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo vas? Estás así como rozagante con esa maternidad nueva, esa segunda maternidad. ¿Cómo vas con eso? Ay, súper bien. O sea, esta maternidad me la he vivido de una forma muy diferente y muy bonita porque ya como con la experiencia del primero, ya como con más calma, con más tranquilidad, más madura, 10 años después, ¿A qué edad tuviste tu primer hijo? a los 18. Claro, hay una transformación mental. ¿Cómo, o sea, qué sientes tú que hay de la nueva Cintia que ya la anterior no tiene? No, todo. No, o sea, yo veo, digamos, como el cambio más, que he tenido, que fue hace 2 años. Yo veo la Cintia de 2 años para atrás y no, no existe, o sea, yo es como, wow, soy otra persona. Y me ha pasado con Lorenzo, como que mi maternidad la he vivido, la vivo ya como de una forma muy, muy diferente. Siento que ya estoy mucho más cálida, mucho más madura. Pongo ya en todo en primer lugar, primero mi persona y a mis Sí. hijos. Entonces, antes yo era como muy de poner en primer lugar a todos, todos por igual. Ahora como que ya separo las cosas y siento que todo me ha fluido mucho mejor. Como que te estás priorizando más. Me estoy priorizando a mí y a mi nido, que son mis ¿Quiénes son tu pollitos. nido? Mi nido, yo digo nido, son como esas personitas que dependen 100% de mí, que son mis hijos. Porque, digamos, yo tengo mi hermano, tengo mi pareja y los amo y doy la vida por ellos y por mi círculo cerrado. Pero al final del día, ellos dependen de ellos mismos. Ellos no necesitan de mí más que yo esté ahí y mi amor, al igual que yo de ellos. Pero mis niños, como como cuando la mamá pollito, digámoslo Sí, así, va a sí, alimentar a sus polluelos, necesita darle los gusanitos de la boca, boca a claro. boca. Y eso necesitan mis niños de mí. Entonces aprendí a primero priorizarme a mí, porque si mamá está bien, sus pollitos van a estar mucho mejor. Entonces priorizarme mucho a mí para darles eso a mis niños. En el pasado, en esa versión de primera maternidad, ¿sentías como que no eras esa prioridad dentro de tu vida? Sino que en mi primera maternidad yo no tenía como cierto nivel de conciencia y yo sí tenía como en mi mente eso que aprendí de niña, de que debía de servirle a todos para sentir que había venido para algo a este mundo, para como que mi existencia no es en vano. Entonces priorizaba a todo el mundo menos a mí. Entonces, eso, la verdad, sí es muy bonito, hay que servir, qué bueno ser bendecidos para bendecir, pero a veces uno lo lleva a un extremo de que tu vida gira alrededor de eso y eso es desgastante, porque es como que siempre estás con unos bultos en los hombros que no te pertenecen y sos cansado, agotado, tratando de solucionarle la vida a todo el mundo, pero estás ignorando por completo la tuya y eso está muy mal, tanto físicamente como mentalmente como para los tuyos. Ahorita decías que aprendiste eso. ¿A quién le aprendiste? ¿O alguien en tu familia que te dijo, o lo viste en algún lado, como que, bueno, esta es la forma correcta de vivir, como sirviendo a los demás, dando, 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 y yo en un segundo plano? Bueno, yo siento que Dios me mandó una lección como que no quisiste aprender a las buenas, te voy a enseñar a las malas. Porque es que cuando uno le pide a Dios, ve, quiero mejorar en esto, aténgase, Ah, aténgase. Entonces, hace 2 años larguitos, Dios me mandó como una situación en mi vida personal muy difícil que me obligó a pasar tiempo yo sola, porque yo estaba tan mal que no quería que nadie me viera mal. Yo nunca permito que la gente me vea mal. Entonces yo estaba tan mal y era algo como tan nuevo, tan loco para mí y pues mi vida ha sido muy, que lo que hice fue como encerrarme en una cueva
y al estar ahí sola conmigo misma, como que me obligué a, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué debo de aprender de esta situación? Sí, ¿Cómo salgo de esta situación? Y a partir de ahí fue que no fue de una, no fue de un chasquido, pero sí, poco a poco, mientras pasaban los días, fui aprendiendo como que, ves que yo no me priorizo, ves que esto, y fue porque estaba tan mal que mi inicio para salir de eso fue estar solo conmigo misma, entonces yo me olvidé de todo el mundo buscando cómo sanarme. Y así fue como que fui empezando a aprender a tener amor propio, me di cuenta que yo no me amaba, que yo me amaba cero, que mi vida giraba alrededor en solucionarle la vida a los demás, que mi vida giraba alrededor en saber de que las personas necesitaban de mí, que, que a mí me encantaba solucionarle todo a todos, pero que nunca trataba de solucionar mi propia vida, al punto de que yo me preguntaba como, bueno, ¿quién es Cintia Cosio? Yo no sabía como, bueno, ¿y a mí qué me gusta? ¿A mí qué no me gusta? ¿Yo qué esto? Entonces fue como que apenas hace 2 años empecé a conocerme a mí misma. en ese momento, en esa temporada, ¿realmente te sentiste sola? Te lo pregunto porque a veces uno está muy rodeado de gente, lleno de gente, en tu caso, pues que eres figura pública y que has estado rodeada de personas y que tu familia y que tu hermano y no sé qué y tus seguidores, qué sé yo. Llegaste a mirar a tu alrededor y dijiste como, ok, estoy acompañada, pero en soledad. No, sí, no, digamos, yo siempre he sido muy solita, pero es como por elección propia, por decisión propia, pero es a causa, pues, como de muchos sucesos de mi niñez. Sí, Pero yo sí estuve muy sola y me sentía sola, era porque yo sabía que estaba tan mal que no quería cargar a los míos, así como yo me sentía cargada. Entonces, por eso mantuve fue sola, porque yo siempre he sabido como que mi hermano está ahí para mí desde que mejoró desde que mi mamá y yo maduramos, como que sé que ella está ahí para mí. O sea, los míos sé que realmente están para mí, no solamente mi mamá, mi hermano, sino también un hermano que yo tengo de crianza y la que te contaba que me ayuda con mis niños. O sea, ellos, yo sé que son mi familia y sé que ellos me aman tanto como yo a ellos, pero como yo me sentía tan cargada a causa de los problemas de otros, yo no quería ser causante de eso para los demás. Entonces por eso pasé como tan sola, como no, yo no los voy a cargar, porque esto es algo que yo tengo que sanar. Obviamente en su momento busqué ayuda profesional, sí. también yo he sido muy pegada a Dios, entonces yo trataba como de salir por ahí, por ese lado, ay, perdón, sin cargar a nadie y también como, bueno, tengo que aprender de esto algo para poderle enseñar esto a los míos. ¿Y qué aprendiste? Aprendí a no tratar de controlar las acciones ajenas, Eso es muy difícil. demasiado, pero desde eso no, yo siento que yo mantengo con tanta paz, en serio, y yo no sé, yo siento que yo irradio esa paz de que como que, ay, ya me Que importa se un caiga el bledo mundo. todo, que se caiga el mundo, yo voy a controlar, es lo que yo puedo controlar. Ujú. A entender más a mi mamá en muchas cosas, porque todo esto que me sucedió, no sé por qué giró en torno en sanar como ese lado materno, ese lado de mi energía femenina con la que yo estaba peleada, porque yo antes era como mucho más masculina, como más agresiva. Entonces, como a entender a mi mamá en muchas situaciones, Sí, este, lo que te decía, amarme, a priorizarme, a no tratar de imponerle nada a nadie, sino como, bueno, voy a brindar un buen consejo y voy a ayudar y voy a brindar ayudas, pero hasta cierto punto, porque a veces uno entorpece el camino de los demás por querer solucionarle la vida. Y yo totalmente. descubrí eso de mí, de que yo quería, como yo quería solucionarle todo a todos, entonces las personas la embarraban porque sabían que yo iba a estar ahí para solucionarles y les estaba entorpeciendo su camino. Entonces, como no, voy a ser como más selectiva con el tema de ayudar porque la estoy cagando. Sí, mira que ahorita mencionaste a tu mamá, como a esa sanación, o sea, siento que hiciste como una inspección de esas profundas que Todo. son durísimas, Muy durísimas, profunda. durísimas. Sí, porque además ya dijiste mi mamá. Y eso cuando uno está en terapia, cuando uno está en ese camino de sanación, le toca a uno tener unas conversaciones, a veces con uno mismo, a veces con esas personas que de pronto sin querer lo lastimaron a uno
¿Llegaste a tener conversaciones con tu mamá como de un proceso complicado entre las dos? Sí, lo que pasa es que, como te lo había mencionado anteriormente, mi niñez fue muy difícil, Sí. pero yo apenas me di cuenta de eso hace poco, No eras como porque no era como consciente, consciente, o sea, como cosas que uno normaliza, o sea, eran cosas como que uno normalizó en su momento, pero uno quería salir de eso, por ¿sí me ejemplo. entiende? Por ejemplo, nosotros, mi hermano y yo fuimos muy solitos, pero era porque mi papá fue muy responsable y mi mamá, ella trabajaba siempre, ella vendía confites en los buses. Entonces, no tenía quien nos cuidara, y más que la familia de ella fue muy, o sea, fue realmente mala. Entonces, nosotros mantuvimos solitos. Ella fue una niña, pues, como muy, muy golpeada por la vida, porque, o sea, cuando mi mamá nació, a los 9 meses se murió la mamá de ella. Y la mamá de ella también fue muy golpeada por la vida. De hecho, la mamá ya tenía marcapasos, solo podía tener 3 hijos, mi mamá fue el cuarto hijo. Entonces, cuando ella tenía 9 meses, la mamá de mi mamá se murió, mientras mi mamá, pues, estaba pegadita al pecho. Toda la vida sus hermanos le recriminaron eso a mi mamá, de que la mamá se había muerto por culpa de ella, que si ella no hubiese nacido, la mamá no se habría muerto. No. A eso súmale que mi mamá fue abusada sexualmente por un padrino desde muy No. niña. Entonces el padrino abusó de ella de una forma terrible. A eso súmale que tuvo una madrastra muy mala, demasiadamente mala, que le hizo daño en todos los aspectos, golpes, emocionalmente, o sea, todo. Se fue de la casa súper niña, yo supongo queriendo huir de eso. El papá de ella fue muy buen papá, pero en lo material. Trabajó mucho, pero como él no podía tener control de lo que sucedía en casa, entonces la madrastra la, ¿cómo se dice? O sea, la maltrataba mucho Sí, en todo aspecto. Este, quedó embarazada de mi hermano a los 13 años, muy chiquita. muy chiquita. Fue un hijo planeado, imagínese, para ella huir de su casa con mi papá. Tuvo 2 años esa relación. La familia de mi mamá, pues no todos, digo la familia haciendo referencia a algunas personas, este, trató de dañar mucho esa relación diciéndole a mi papá muchas sandeces de mi mamá, una niña con un bebé. Como aislarlos. Exactamente. Entonces, cuando mi mamá tenía 15 años, queda embarazada de mí sin yo ser planeada. Ahí fue donde algunos familiares de mi mamá, o sea, le llenaron de veneno la cabeza a mi papá y otros familiares y encima, que ella tenía que abortarme. Entonces, mi mamá nunca volvió con mi papá por todo lo que la familia de mi mamá le decía, nunca me vio como que esa es mi hija, por obvias razones también, Claro, ahora lo entiendo, y mi mamá me tuvo a mí solita, ¿cierto que sí? Entonces, una niña con 16 años recién cumplidos, una bebé con otra bebé. con 2 bebés, Sí, con dos bebés. ya con 2 bebés y solita. Cuando nazco yo, a los 17 años se muere el papá de ella, que el papá, pues, de cierta manera era un apoyo para mi mamá. Muere el papá de ella. Resulta que al ella ser menor de edad y tener hijos, le queda como una pensión ahí del papá para que ella siguiera estudiando, para que ella Sí. sobreviviera. Un familiar de ella se roba esa pensión Ay, durante no todos puede los años. ser. La tenía hasta los 25 años. Entonces muere el papá, ella con una hija, se fue a trabajar lo que podía. De hecho, me cuenta mi mamá que cuando yo nací, a la semana le tocó irse a vender tintos a la mayorista, allá en Medellín. Entonces, siempre como con esa vida y la familia encima, haciéndole todo tipo de cosas malas, inventando cosas, golpeando. De hecho, yo me vine antes porque 2 familiares de ella, a causa de un chisme, uno la sostenía y otro le daba puños y patadas a la barriga Ay, para no. que yo me muriera. Entonces, a causa de todos esos golpes, ella se, pues yo me vine. Pero esto ya es una crueldad extrema, Sí, extrema. ella pasó por muchas cosas. Entonces, a causa de todo lo que ha pasado ella, había pasado ella, pues nosotros tuvimos una niñez muy difícil, Claro. una niñez sin amor, pero ella no tuvo amor, una niñez sin una mamá, pero es porque ella
cogí ese papel de macho Claro. y es como lo que ella aprendió. Entonces, yo sí era como desde mi posición de víctima, desde mi posición de juzgar, yo era como, no, es que yo nunca voy a ser como mi mamá, no, es que me prometo, me juro, pero yo cuando hace 2 años me puse como a revisarme internamente, yo me di cuenta que yo lo hacía desde el señalarla, el, yo no voy a hacer lo que usted hizo porque yo soy mejor que usted, no, sino que yo en medio de ese dolor, en medio de Claro. todo, porque fue como una situación como, listo, me pasó esto con mi pareja, me dolió mucho, pero resulta que en realidad eso me ayudó fue a sacar todo lo que tenía reprimido. Ahí fue donde yo me puse como a escarbar, como a Mm, dejar de ser víctima, sino empezar a ser espectadora, no solo sobre mí, no solo de mí, sino como de mi mamá, incluso la mamá de mi mamá, incluso le preguntaba a mi mamá por la abuela de ella, o sea, y descubrí como que, pucha, es que mi mamá comió mucha mierda. O sea, ¿yo por sí, qué voy a dármelas aquí de víctima si ella hizo lo mejor que pudo por mí y por mis hermanos? Y ella creyó que, y a causa de todo lo que sucedió, de cuando se murió el papá, de todas las humillaciones, de todos los señalamientos de sus hermanos, de todos los señalamientos de sus primos, de sus tíos, que ella se mataba tanto vendiendo confites en los buses y es como si la familia de ella estuviese siempre en contra de ella. Y yo te diría como, no, es que sabes que mi mamá sí se ha sido la cagada. Pero no, o sea, de hecho mi mamá, ella es tan buena persona que yo a ella le digo, no, usted no es buena persona, usted ya es, disculpa la palabra, pero yo le digo, usted ya es huevona, usted es estúpida. Porque de una lo buena buena persona, gente que es. exacto, ella es muy buena gente. Entonces, cuando me puse en esa posición de ver por todo lo que había pasado mi mamá, que es muy fuerte, o sea, aquí Muy. dije fue un pequeño punto a punto, yo ahí fue donde la perdoné a ella y me perdoné a mí, porque me di cuenta como que, pobrecita, me dio lo que pudo, nos dio lo que pudo, ella creyó que solamente trabajando para darnos lo que ella podía, lo necesario, ella solo quería que nosotros tuviésemos una casa, ella se compró una casa en el barrio Popular uno vendiendo confites en los buses, a punta de moneditas se la compró, porque ella en su mentalidad de lo que aprendió, de lo que vivió, estaba, si le dejo esta casa a mis hijos, no van a pasar por lo que yo pasé, ¿cierto que sí? Entonces, ahí fue donde la dejé de ver como mi mamá, la dejé de ver como ese verdugo que yo la veía antes y empecé fue a verla como una amiga que uno ama mucho, como esa amiga de crianza, esa, y empiezo yo no desde el juzgar, desde, ¿usted por qué nos pegaba tanto? ¿Usted por qué esto? ¿Usted por qué escogió ese padrastro que tuvimos que nos hizo la niñez mierda? Sino que ella como una amiga desde el amor, empecé a tener con ella conversaciones de, ama, ¿y cómo fue su niñez? Realmente, o sea, ya no a los gritos, ya no, es que a mí me pegaban mucho, sino, mamá, ¿y usted por qué se metió con mi papá? ¿Usted por qué esto, lo otro? Y ya le ya ver que su hija ya no le hablaba juzgándola, señalándola, Sí. sino Como una como una amiga. amiga. Ahí fue donde ella empezó como a contar todo Uy, no. y yo me acuerdo que yo una vez tuve con ella esa conversación. Yo ya le dije como, mamá, yo le pido perdón porque yo a usted muchos años la señalé y yo decía que no iba a ser como usted creyéndome mejor, o sea, lo hacía desde el ego y ahora me di cuenta de esto y lo otro. Y mi vieja llorando decía como que ella también me pedía perdón porque yo no tuve niñez, o sea, a mí desde niña me tocó ser adulta, me tocó ser una mamá y pasar por muchos abusos físicos, muchos abusos emocionales, pasar por muchas cosas sola. ¿Sexuales también? Gracias a Dios fue el único abuso que no viví. O sea, y eso yo al sol de hoy le digo a Dios, gracias porque de todos los abusos no pasé por este. Porque mi mamá y una familiar muy cercana a mí sí pasaron por eso y se les ha sido muy difícil sanar. Mira que me parece muy bonito todo eso que estás hablando, todo ese proceso de sanación y mencionaste algo y es como eso de podar, ¿no? Mira que he escuchado últimamente a varias personas que entienden de temas de salud mental
sobre eso, que a veces uno tiene que podar incluso el árbol genealógico. Hay personas que no reciben bien esta información y dicen como, no, pero es que la familia está siempre. Pero te escucho y entiendo y me hace mucho sentido. De hecho, eso, el hecho de que hayas nacido en una familia no significa que esa familia pues sea funcional. Exacto. Hay familias de familias. Y si a uno le toca podar el árbol genealógico para sanar y estar bien, pues en tu caso, mira, fue una decisión que tomaste y es válida con todo lo que vivieron. Sí, porque es que yo siento que cuando uno quiere ir escalando en la vida, a veces la gente confunde el escalar. La gente cree que escalar y tener éxito en la vida es tener dinero, tener material, pues cosas Sí, materiales. Y no, el verdadero éxito viene desde adentro, desde la tranquilidad, desde la paz, desde romper cadenas. Si la cadena de tu familia es una cadena en donde siempre has visto desgracias, por decir así, malos hermanos, gente que se trata mal, robos, brujería, o sea, todo ese tipo de cosas tan pesadas y tú quieres algo diferente que te toca, hacer tu propia cadena, o sea, claro, iniciar romper ese lo tuyo, o sea, círculo. romper. Entonces, yo veía eso, yo veía como, bueno, y de hecho hay un patrón en la familia de mi mamá con las mujeres, hay un patrón muy similar de que tienen mucha energía masculina, pero yo siento que es en el mal sentido, ¿Por qué lo ves así? porque por todo lo que pasó con mi mamá. Ok. Y son mujeres que tienen, o sea, que son como muy obligadas a trabajar, pero a la vez se consiguen como una pareja que no sirven para nada. No estoy diciendo todos, estoy diciendo un Sí, patrón común y sufren como mucho, o sea, es como el mismo patrón. como que lo veías ahí Sí, repetitivo entre no. las mujeres. Y fue cuando me puse a analizar, yo ve, todas tienen como este mismo patrón. No son femeninas, que no está nada mal. Yo estoy hablando es como del Sí, sí, patrón. sí, Y que era un patrón que inconscientemente yo no sabía que yo seguía. entiendo. Entonces yo empecé como a ser más consciente de todos esos patrones y todo eso y yo, no, yo tengo que cortar acá, pero no contar como, no cortar desde el, uy, no, nada que ver. Venga, yo voy a cortar, pero es porque hasta aquí llega. Mejor dicho, yo voy a ayudar a que eso sane, a que esa feminidad Claro, sane. Y ha funcionado. Ha funcionado porque ya mi mamá, la pareja que hoy en día mi mamá tiene, obviamente, más que tiene sus problemas y sus cosas como todos, normal, todas las parejas. pero es muy diferente a las parejas que tuvo mi mamá con anterioridad. Es demasiado, o sea, es muy raro porque es como si en el momento en que yo empecé a trabajar en cortar eso, como que de verdad funcionó. Porque desde eso mi mamá tiene una pareja muy diferente, mi mamá es muy diferente, pues no sé cómo estarán mis abuelas por allá en el más allá porque Claro, no hay manera. no hay manera, pero sí, o sea, hay que podar y con todo el dolor del mundo, entre comillas, pero ahí es donde uno decide, bueno, hago mi propio imperio, como diría pues mi Sí, mamá, o sigo con este que fue, pucha, viene derrumbado de generación en sí, como que generación. arrastro ese pasado. Exactamente, y yo dije, no, Dios, yo no sé cómo, pero yo voy a hacer el mío y usted me va a guiar, o sea, usted es el que me va a dibujar ahí el caminito, porque él conoce mi corazón y él sabe que desde el amor yo quería algo diferente, no solo para mis hijos, sino para mi vida, para los míos. Ahorita hablabas como de espiritualidad, has mencionado a Dios, pero también has mencionado todo este proceso de transformación. ¿De qué te has valido? Temas de especialistas en salud mental, algún tipo de terapia especial, hay gente que hace, no sé, constelaciones familiares, como para sanar todo este tipo de cosas. En tu caso, ¿a qué recurriste? Bueno, esto va a sonar muy loco. Yo siempre he tenido como personas que me hablan. A eso yo hago el chiste de las voces, pero no es chiste, es Es de en serio, o verdad. sea, las voces. Ok. Y bueno, yo desde niña sí he sido como, he conocido mucho la palabra de Dios, pero nunca encajé en la religiosidad. O sea, nunca se me dio, pero siempre ha estado como ese temor y ese amor a Dios. Y yo a Dios le hablo como si estuviese acá, como hablo aquí contigo. Sí. Entonces, desde niña yo lo hacía en mi habitación sola y ya a medida que fui creciendo, que fui como conociendo más de ciertos temas espirituales, me refiero a esto, como ve, nosotros somos energía, nosotros somos espíritu.
obviamente hay un ser superior, que es Dios. Entonces empecé fue como desde mis vocecitas, como a cortar eso, a cuidar más mi energía, mi nido, porque todo, o sea, no es solo como cuidarse uno, sino cuidar su casa, quién entra a casa. Y que me ayudó mucho que a mi mamá le hicieron demasiada brujería la familia. No. No, es que, ¿Y cómo lo descubriste? O bueno, lo descubrió ella en su caso. no, de muchas maneras. Vea, una vez yo estaba o sea, en la casa del Popular uno. Aquí está la cocina y en la cocina también está el baño. Ok. Entonces yo estaba en el baño y una vez vi que entró una prima de mi mamá y metió algo debajo del lavaplatos. Y yo, pues, ella no me vio a mí. Cuando no, ella se fue y yo salgo y yo veo. Llamo a mi mamá, yo, ma, bueno, no voy a decir el nombre porque maluco. Yo, ma, tu prima metió estas ratas debajo del lavaplatos. Metió Ah, debajo del lavaplatos unas ratas ahí, todas disecadas y ay, grandes. no. Bueno, luego, no, Y es que ratas de verdad. ratas, o sea, unas cosas así, pero No te es creo. muy, no sé en ese medio qué significará eso, pero estaban disecadas las Y tu ratas. mamá cuando ve esto que... Ella empezó a orar y en esa casa espantaban demasiado. Y al sol de hoy, esa casa es súper fría, súper densa. O sea, esa casa es muy densa. Cuando yo, bueno, hace mucho no voy, pero las últimas 2 veces que fui, uy, yo siento como si algo se me quedara en los hombros, así como que, ugh, de lo cansado, porque es muy densa esa casa. ¿Y quién vive alguien ahí en este momento? Sí, esa casa allá vive alguien pues de allá del barrio, Ok, hace muchos, muchos años. sí. Este, otra vez, esta otra anécdota, mi mamá, no me acuerdo si fue alguien que le dijo, como ve, esta prima tuya está haciendo esto, esto, esto y lo otro. En tu casa hay una planta, busca. O sea, mi mamá me dice, yo iba en el carro, en el bus, y fue una persona X que de la nada le dijo eso. Cuando mi mamá le dijo, oigan a esta, si yo no tengo plantas en la casa. En la casa sabe que no había plantas porque no pelechaba nada. Ok. Pero resulta que mi mamá sí tenía una planta artificial. O sea, artificial 100%, lo que simulaba ser tierra, todo era plástico, era artificial. Cuando mi mamá llegó a la casa y le dio como, voy a colocar acá. O sea, ¿cómo es posible que en una planta artificial había tierra de cementerio, habían pelos, habían gusanos, o sea, una cantidad de cochinas ahí que mi mamá. Ay, no. Entonces llega esa prima y le dice a mi mamá, queme eso. Mi mamá de pendeja lo iba a hacer, o sea, la misma prima que le echó eso, mi Fue la mamá que le le dijo. contó, le mostró y le dijo, quémelo. Mi mamá lo iba a hacer, creo que no lo hizo porque una sobrina le dijo como, no, pregunte. Porque ella como te va a decir que lo queme, obviamente no es para nada bueno, pero mi Sí. mamá y su inocencia. Entonces le preguntó a una persona, a una compañera de ella de su trabajo en ese entonces, y ella le dijo, dizque, que, bueno, voy a decir la palabra, perdón, Ujú. que perra, hijo de puta esa, que te quiere ver muy mal, mamá, bla, bla, que le contó qué era lo que sucedía si lo Sí lo quemaba. quemaba. Ella le dijo, no, mira, bota eso en agua que fluya, puede ser en un río, en una cañadita, en agua que fluya. Entonces ella lo hizo. Y así siempre pasaban cosas. Siempre una vez encontró eh, monedas enterradas, unas monedas antiguas. Entonces casi siempre se daba cuenta al punto de que esta prima de la que te estoy hablando llegó a un punto en donde como que se cansó de intentar con la brujería y trató de meterla en chismes con los jefes del combo del barrio para que la mataran. Entonces mi mamá siempre ha sido tan bonita persona, uno de ellos les dijo como, mira, tu prima es muy mala, está haciendo esto, 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 esto y lo otro. Nosotros sabemos que tú no eres así. Usted es del trabajo a la casa al trabajo. Pero por favor, váyase porque uno no sabe a qué límites pueda llegar esta señora. No. Mi mamá sin nada, vea, nosotros aguantábamos hambre, nosotros habían días en donde pasamos 3 días comiendo solo una vez al día un banano y un vaso de leche. Nos pasamos años sin luz y sin agua en la casa. Pegábamos el agua de donde lavaban los carros, una manguera y llenábamos bongos, baldes.
Para nosotros el manjar en la casa, en un punto, pues, era comer chicharrón de manteca para poder sacar de ahí carnita y aceite y arepa. O sea, hacíamos entonces mi mamá como súper frustrada, como, ¿yo qué voy a hacer? Yo, No, o sea, y ella no se entendía por qué la prima, o sea, por qué se había ensañado tanto con mi mamá desde niñas. Entonces, una hermana me entró a decir que la única hermana que le ha dado de verdad la mano a mi mamá, y a esa sí le digo mi tía, sí, con ella todavía tengo relación, le dijo como, vente para acá para La Ceja, en unos días en mi casa, yo te ayudo a que estés trabajando en una floristería, a conectarte a una floristería, y no, tranquila, ella es muy cristiana, le digo, Dios va a proveer. De ahí fuimos a La Ceja, todo empezó a mejorar, mi mamá empezó a trabajar en una floristería, yo empecé a trabajar y a estudiar, yo siempre he trabajado desde los 8 años. Entonces yo estudiaba, trabajaba mis confecciones, todo. La verdad, allá ya todo pintaba súper bien. Hasta que mi mamá no aprendió y empezó a meter algunos familiares de ella a la casa. a la casa. A partir de ahí, ¡puf! Otra vez todo se vino abajo. Y ella no aprendía. No aprendía. Entonces, a causa de eso, aprendí mucho de que lo espiritual realmente existe, Totalmente. para lo bueno o para lo malo. Y también aprendí que en muchas ocasiones, que uno debe de ser amable, debe ser una persona muy amable, pero no tener de íntimo a todo el mundo. Entonces, digamos, yo con todo el mundo soy muy amable, pero a mi casa no me entra cualquiera. Y si Es tu me espacio entra, sagrado. exacto, y si me entra, no me pasa de la sala. No le recibo comida a nadie porque por medio de alimentos también trataron de hacerle mucho daño y que mi espiritualidad es yo con mi ser superior que es Dios. O sea, tú y yo vamos a hablar, pero uno lo hace desde el presente. Sí. Y es que la gente también con Dios, no sé, lo tiene como de un quejandero, o sea, la gente a Dios solamente se le queja y le pide, se le queja y le pide. Uno puede hablar con él, Una uno se puede conversación. desahogar con él. Y eso lo aprendí gracias también a mi mamá, de que ella, por ser tan bonita persona, por ser tan huevona, también le hicieron, es que a ella le intentaron hacer daño por todos lados. Pero mira lo que mencionabas hace un rato, que hasta del buen ejemplo o mal ejemplo, si se le puede Aprendí. llamar de una manera, aprendes a las cosas Ujú. que quisieras seguir y que quisieras hacer y las que definitivamente no. Y siento que con eso que viviste o viendo la experiencia de tu mamá, como que aprendiste a poner unos límites en Sí. tu hogar, en tu espiritualidad y todo. Has mencionado varias veces hace 2 años, hace 2 años, hace 2 años. ¿Qué pasó hace 2 años? ¿Cuál fue el suceso que hizo que Cintia transformara la manera de ver la vida? Bueno, hace 2 años fue que yo terminé con el papá de mi hijo. Yo terminé con él por un año. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo, en lo que te contaba, me era muy pendiente a los demás. Y en este caso, en ese entonces, yo me desvivía demasiado por él. O sea, ese hombre, no. O sea, yo lo tenía y yo lo amo mucho, demasiado. Pero ahora lo amo no desde un amor idólatra como era antes, sino desde un amor de eres mi compañero de vida y el papá de mis hijos. Antes yo lo idolatraba de una manera, o sea, yo lo tenía endiosadísimo. Entonces, cuando él y yo terminamos, fue un golpe muy fuerte para mí. Fue como, fue como si alguien me hubiese dado un golpe en la Mm, espalda y el alma se me salió toda adelante. Y fue tan fuerte eso que yo viví en constante pelea conmigo misma. Y fue donde o sea, a las patadas aprendí que no me podía desvivir por nadie sí. y que debía enfocar era esa energía como, bueno, te vas a empezar a cuidar a ti misma como lo cuidabas a él. Uy, qué reto. Eso es Y un gran no, fue reto. un reto duro, fue un reto difícil porque yo, yo los primeros meses tendía a ser como de pronto muy agresiva porque yo como que unos días estaba bien, como si en mi trabajo conmigo, pero luego, no, es que yo tengo que tener control de todo esto. Y fue muy difícil hasta que ya, ¡tin!, la logré. Entonces vamos por esto, y ya todo fue como más. Y ya cuando sané,
fue que él y yo volvimos, pero yo ya había sanado y volvimos de una forma que no, al sol de hoy no me entiendo cómo fue que sucedió. Y aún cuando volvimos fue que yo entendí, tienes que seguir aprendiendo, porque cuando volvimos fue un reto muy pesado para mí. Cuando terminaron, tú tomaste la decisión. Yo tomé la decisión, Leí en un medio de comunicación que fue por una infidelidad. algo así. Y cuando vuelven, y te lo pregunto sobre todo como mujer, porque es una conversación que muchas mujeres tenemos, y es si después de una situación como esta, una infidelidad, uno puede volver a creer y cómo lo hace. La respuesta está en uno. Ahí fue donde, o sea, yo cuando sané, que ya empezamos como a volver, Sí, es donde yo entendí que me amo tanto que usted verá lo que hace. Dios y yo ya tenemos una conversación. Yo, o sea, usted me pregunta a mí, yo no me le sé la clave del celular y no me interesa saberla. Y él puede estar en el celular, yo prefiero voltear la cabeza porque yo a Dios le digo, yo no voy a buscar nada, tú me amas, yo te amo, sabes que estoy en mi crecimiento como mujer desde el amor mío. Si algún día llega a pasar algo, usted mismo me lo va a mostrar, yo no voy a buscar nada. Pero el día que me lo vas a mostrar es porque estoy suficientemente preparada para, aquí corto contigo como corté con la familia de mis padres. ¿Sí me entiende? Entonces fue como he trabajado tanto en mí misma que sé que echarle mente a eso es lo de menos. O sea, si yo le echo mente a eso siempre, no voy a crecer yo, claro, no voy a enfocarme en mi trabajo, no voy a enfocarme en mis niños. Y que también ver como el cambio que él ha tenido como persona durante este último año me ha sorprendido mucho. Entonces, obviamente, uno a veces tiene su raya, uno es mujer, uno es claro. humano, pero siempre como que ese mantra me ayuda mucho, como no puedes controlar las acciones de nadie, estás en crecimiento, confía en tu Dios. Entonces, yo confío es en mi Dios mucho. No confío en Dios de que, ay, eso no va a pasar, porque es que Dios nos dio libre albedrío. Sí, al final cada quien decide lo que quiere hacer. Exacto, pero confío en mi Dios de que está haciendo un trabajo tan bonito conmigo que si algo llegase a suceder, en el momento en el que Él decida mostrármelo, es porque Él sabe que voy a tomar la mejor decisión y que hasta ahí va a llegar. Porque digamos en este año que estuvimos separados y cuando decidimos volver, yo como, listo, aprendí todo esto, no soy 100% la víctima, tuve que aprender Claro, tanto de ambos lados, pero si algo llegase a volver a suceder, sé que ya no tengo nada que aprender. Entonces es muy diferente sí. volver con una persona, no desde el, ay, no, es que te necesito para vivir, es que tengo una dependencia a ti, al volver como listo, ya sané, sé que soy otra persona, sé que ya has cambiado también mucho, eres otra persona. Y si vuelve a pasar algo, ya somos muy maduros, ya no somos esos niños que duraron 14 años y que maduraron juntos, sino que este año que estuvimos separados, tú aprendiste algo, yo aprendí algo, pero si algo llegase a suceder, recuerda que ya no estás con la niña, ya estás con una persona más madura. Estás ahorita dentro de todas tus nuevas versiones y etapas de transformación, estás lanzando libro. Ay, sí. Estoy lanzando un libro en donde la gente realmente me va a conocer al desnudo. O sea, van a conocer la verdadera historia de Cintia porque en todo este proceso de sanación, de verme como espectadora a mí misma, me di cuenta que la gente me ve como esa mujer fuerte, esa mujer extrovertida, esa mujer loca, esa mujer a veces sensual, o sea, me ven como, a esta nunca le pasa nada. Entonces yo como, bueno, le voy a mostrar a la gente a la verdadera Cintia. Y es que mi historia de vida, yo no vengo aquí como a dármelas de, ay, pobrecita. De hecho, Sí, la quiero mostrar como resiliencia, como si yo pudiera salir de esto, tú también puedes, porque lastimosamente lo que yo viví en mi niñez es lo que vive la mayoría de colombianos de los estratos bajos. Puede sonar muy clasista, muy feo, pero es la verdad. O sea, en el barrio, en las comunas, en donde hay más necesidad,
es donde usted ve esta vida que esto que voy a contar de mí es muy común en el barrio, lastimosamente. Y muchas personas caen en cosas muy malas por no saber cómo salir de esto. Es donde va el típico, es que si a mí me hicieron esto, yo también lo tengo que hacer. Porque cuando uno sufre mucho, cuando uno le hicieron mucho daño, uno tiene dos caminos. O el malo, como a mí me hicieron esto, me voy a vengar, odio al mundo y me voy contra el mundo. O de esto tan malo que me hicieron, voy a crecer, voy a aprender y no voy a permitir que le suceda a los que siguen de mí. Y lastimosamente es más fácil irnos por el primero, Claro, por la venganza, por mantener ese rencor como con la vida, como sentir que Dios le debe algo a uno. Y así no es porque sí, muchas cosas uno piensa son injustas, pero yo siento que mientras más en muchos casos, mientras más difícil fue tu niñez, más grande será la recompensa si sabes salir de eso de qué buena lindo manera. eso. Entonces siento que a veces Dios nos pone cosas así de difíciles para que nosotros las sepamos manejar, sepamos salir de ello y de ahí sus bendiciones para con uno. ¿De dónde salió esa idea? ¿Tú ya tenías como en tu mente, en algún momento me quiero sentar a escribir? No, Te buscaron. fue que llegó a mi vida. Pau y Juan llegaron a mi vida por medio de un amigo que se llama Carlos. Y de hecho yo iba a decir que no porque yo aún me autosaboteo demasiado. Increíble. Y yo no, pero entonces me decían como que, ay, mira, para que hagas un ebook, un libro sobre Sí, esto. Y yo ahí como en mi muro, en mi que mantengo, porque sí. la verdad mantengo como yo no, es que yo no voy a hacer nada. De pronto quieren que yo, o sea, yo pensaba, de pronto quieren que haga algo hablando yo sobre el tema de lo de Joan. Y no, yo no quiero alimentar chisme, no quiero alimentar polémica. O sea, yo así como todo. Estabas así a la defensiva. Entonces él como, no, mira, hablemos y miremos, y mira, Tranquila. como de qué. Entonces se dio de una forma muy natural en donde Pau y One Piece me dijeron como, no, sentémonos a hablar. Que son tu equipo para esto del Sí. libro. Y nos sentamos a hablar y me empezaron a preguntar sobre mí. Y yo muy tranquila les vi contando mi historia de vida así. Y ellos me miraban con cara de... ¿Qué libro es este? Y de ahí fue donde empezó como a surgir todo, como, hey, escribamos sobre esto porque, pues, o sea, no hablas ni siquiera con rencor ni con rabia de todas esas personas, de todo lo que pasó. Y que eso también es algo que sé que le va a ayudar mucho, no solamente a los que están pasando por eso, sino a los papás. Porque nosotros como hijos satanizamos mucho a nuestros padres, nos victimizamos demasiado, nunca nos tomamos la tarea de mi papá porque es así. Y es que se nos olvida que ellos también fueron niños y fueron niños muy heridos y niños que en su adultez, en su vejez, quieren sanar, pero a Claro. veces por el rencor de uno como hijo no les permite sanar, porque uno, a veces los hijos dicen, no, pero porque yo tengo que romper esto, esto y lo otro, si él es mi papá, él era el que me debía proteger. Y si cambias eso, y si cambias tu mentalidad y ayudas a que tu papá sane, le ayudas a entender a tu papá que, o a tu mamá que no le guardas rencor, que le agradeces, que estás ahí para sanar, para romper esa cadena, que no lo quieres cambiar como persona, pero quieres que él tenga más tranquilidad en su corazón. Entonces sé que este libro, esta historia de vida, va a ayudar demasiado porque hablo de mi mamá, hablo de mi papá, hablo de mi relación con mi hermano porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y estos dos por qué son tan íntimos? ¿Qué pasa ahí? Para algunos es raro, para algunos es lindo, pero ahí hablo de cómo en realidad Jeff me salvó, porque yo muchas veces traté de quitarme la vida y Jeff me salvó. O sea, yo estoy viva primeramente por Dios, por el amor y la misericordia de Dios, pero hablando terrenalmente, a mí me mantenía con vida, era mi amor por Jeff. ¿Qué es esto tan hermoso? Entonces, como hablar de todo eso y que es tabú porque no es fácil hablar de estos temas. Para mí no fue fácil como, listo, tomo la decisión de mostrarme al desnudo con la sociedad, porque para uno es muy lindo, muy bacano que la gente lo vea como, uy, la mujer fuerte, esta mujer que... Pero es que detrás de esa mujer fuerte hubo mucho sufrimiento que me obligó a A pararte duro.
Entonces, sí es como lo que quiero mostrar. Y cuando ya leíste lo que está escrito hasta ahora, porque me decías como que van a escribir varias versiones o varios capítulos más adelante, Ujú. pero cuando leíste esta primera parte, ¿sentías que era tu propia vida? ¿Te veías a través de una película? ¿Decías en qué momento pasó todo esto? No, primero tuve la conversación con ellos, luego ellos me mostraron, porque ellos pues grabaron todo lo que hablamos, luego me mostraron como lo que habían escrito Sí. y yo les decía a ellos, esta no es mi vida, porque o sea, cuando yo leí esos capítulos, esas páginas, yo lloré y me dio muy duro, porque yo les decía a ellos, esta no es mi vida, yo estoy leyendo algo muy duro de otra persona, esto no es lo mío, y ellos ¿Me lo contaste tú? y es que, y ahí fue donde realmente vi como, oh, wow, qué, qué fuerte, qué heavy, y que aquí simplemente es un abrebocas, cada capítulo es como un abrebocas de lo que se viene, de lo que les voy a contar más a profundidad. Y que el prólogo lo hizo mi mamá y cuando lo leí, oh, Dios mío, Ay, no, no. todavía como, o sea, yo me acordaba, ayer me acordaba porque ayer fue la primera vez que leí el prólogo y me acordaba o sea, sentí algo muy, muy fuerte porque es algo muy lindo, o sea, tienen que leerlo, o sea, el prólogo que me escribió mi mamá es algo que pues no va a pasar, pero siento que me puedo morir en paz. No va a pasar ya, pero es como que mi misión fue hecha. Qué bello eso. Mira que ahorita mencionabas que Jefferson, tu hermano, o Jeff, como le dices, te Ye salvó la vida. muchas veces. No fue una, fueron muchas. Cuéntanos algo de Sí. eso. Bueno, Jeffito y yo, él fue mi papá y yo fui su mamá. Siempre él me protegía y yo lo atendía cuando éramos niños, por lo que fuimos muy solitos. Y pues ese amor fue creciendo y siempre y al sol de hoy todavía está ese amor. Llegó un punto en mi adolescencia donde ya yo inconscientemente, yo sentía pues como que no tenía nada que hacer en este mundo. O sea, yo sentía como a qué vine, porque yo trabajaba, mi mamá con tanta necesidad. Digamos que yo sentía que si yo no hubiese nacido, la vida de mi mamá sería mejor. Entonces, muchas veces intenté quitarme la vida y no sé cómo. Jeff siempre llegaba. O sea, por más sola que yo estuviese, él de la nada llegaba y, y muchas veces lo intenté hacer con pastillas y él sin un peso me llevaba como a hospitales así para que me atendieran. Y llegó un punto en donde yo veía que le estaba haciendo al tanto daño que yo no puedo seguir haciéndolo. No puedo seguir permitiendo que él se endeude, que él gaste plata para salvarme. Y ahí fue donde dejé de hacerlo tan directamente. Entonces, cuando dejé de hacerlo tan directamente, o sea, dejé de tratar de quitarme la vida tan de una, pero de ahí atenté contra mí de una manera más lenta, sin que nadie supiera. Y a partir de ahí fue donde Dios dijo, no, esta vieja se me va a ir. Y me mandó a Tiago, que ahí fue donde, uff, Tiago. O sea, ya a Jeff le debo la vida y a Tiago el sentido de vivir. Tiago es Tiago y Jeff. Hago mucha mención sobre Tiago y Jeff por lo que te digo. O sea, es Sí. que en mi vida pasaron cosas muy fuertes que hoy en día de pronto. ¡Ay, otra vez, Cintia! Tranquila. Odio este libro. No, no, ya no quiero más. Tranqui, ya tienes que dejar de mostrarte como la mujer fuerte. Pues que de pronto hoy en día veo y como, pues tanta cosa difícil que me pasó y yo siempre que miraba alrededor estaba él. Entonces,
Jeff, por eso muchas personas dicen, ¿por qué siempre el hermano? ¿Por qué no menciona a otros? Es que a la hora de la verdad, él ha sido mi superhéroe. Sé que para él yo soy también su heroína, pero él es mi superhéroe, de verdad es mi superhéroe. Y yo aprendí en la vida muchas cosas gracias a él. Gracias a las veces que no me quiso ayudar, pero me decía el por qué. Gracias a las veces que me salvó. Gracias a tantas cosas. Y el Jeff en realidad es mi superhéroe. Siempre. Y el soldo y siempre está para mí. Mira que eso es un privilegio, esa relación entre hermanos. De hecho, me sorprende cuando me dices que hay gente que no ve bien esto. Si es algo No los culpo, divino. porque es que lastimosamente esta sociedad está llena, tan llena de hermanos envidiosos, de puros Caín. Entonces, digamos que no los culpo porque yo tenía muy normalizado este tipo de hermandad, pero cuando empecé como a relacionarme con más personas y a ver cómo más allá entendí, los hermanos son una mierda. O sea, yo soy una mujer muy privilegiada y son pocos, así uno tenga normalizado el amar a sus hermanos y eso, vos ves en muchos lados y los hermanos en muchos, comúnmente son una mierda, o sea, qué pecado, como que sí, nacimos en el mismo hogar, pero Pero tú hasta en lo ahí. tuyo ya. Y él es, o sea, Dios me lo mandó al primero, porque yo siento que Dios sabía en parte lo que iba a pasar. Entonces, ¿el que hizo? Me mandó primero a mi polo a tierra, me mandó primero a mi protector y de ahí me mandó a mí a este mundo. Así lo veo yo, como primero te voy a mandar al protector porque ustedes van a pasar por esto. Y él, no, yo a ese hombre lo adoro a mi muchacho. Y se lo has dicho de todas las maneras posibles. Y hasta el día que me muera se lo voy a decir. ¿Qué es lo más lindo de él? Él es muy noble. Él es lo más lindo y para mí es lo más feo. Él tiene el mismo corazón de mi mamá. Y es que uno puede ser muy buena persona, pero no dejarse ver la cara. Y Jeff es muy noble. Y él se carga mucho con los problemas ajenos. Porque él es así, él quiere ser el héroe de las personas a su alrededor. Y yo que ya pasé por eso, sé que uno se carga demasiado. Entonces ese corazón que él tiene es, él lo da todo por los suyos. Todo, 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 todísimo. Y ahorita que ya has tenido como esta transformación, donde te has mirado hacia adentro, te has dado cuenta que, según cómo lo ves, esto no ayuda mucho, esto de dar, 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 dar. Te has sentado a hablar con él como hermana, a decirle, hermano, hey, pilas. Yo a él siempre desde mi posición, digo mi posición desde como desde el nivel de conciencia en su momento, trato de aconsejarlo, o sea, de unos años para acá yo lo aconsejo mucho y lo que te digo, uno aconseja, ya están las personas si toman o no el consejo. Sí. Y ahora que siento que he cambiado tanto internamente, claro, yo me siento, lo aconsejo y yo le digo, hermano, mira, yo no te estoy diciendo esto desde mi posición de si a mí me pasara, yo lo haría, porque yo eso no lo hago. Yo no hago porque estoy decirle al mundo, mándame la misma situación para mostrarte que yo no. Sino como, hermano, mira, yo ya pasé por esto, esto y lo otro. Lo que me ayudó fue esto y lo otro. Por favor, o sea, lo aconsejo desde lo que ya viví, desde lo que Claro, ya desde la pasé, experiencia. desde la experiencia. Pero lo mismo, siento que uno no puede imponerle nada a nadie, es estar acompañando a las personas en su propio camino, pero no. Entonces yo lo aconsejo en muchas, muchas, muchas cosas y sé que va a haber un punto donde él va a entender, porque es que cada persona es un camino diferente, es un mundo y es un mundo que está en constante evolución, en constante Sí. crecimiento. Y sé que él en algún punto también va a entender como, pues pucha, o sea, se me está yendo la vida y no he aprendido sobre esto, porque es muy lindo ayudar, es muy bacano ayudar, pero ¿hasta qué punto? ¿Sí me entiende? ¿Hasta Sí, qué punto claro. es ya es como no hacerlo de manera tóxica? Y no estoy diciendo de hacer donaciones, no, eso no, estoy hablando de las personas en las que uno
de verdad, o sea, como que uno se enraiza tanto en la vida de ellos que ya uno no tiene la vida de uno, sino que está enraizado en la vida de los demás. Y así es, así percibes que puede estarle pasando. Sí, no, es que así ha sido mi mamá, así era yo y así es mi hermano. O sea, es algo con lo que crecimos. Es como un Y patrón al es final. exacto, al final es un patrón que tenemos a causa de mi mamá, que es un patrón que usted lo ve desde otro punto de vista y ay, tan lindos, como se esmeran por ayudar a los demás. Pero es que detrás de esa ayuda tóxica Hay algo. hay algo mal en uno. Hablaste, Cintia, de tu feminidad, como que empezaste a Ujú. descubrir, a redescubrir ese lado femenino. Me contabas Sí. hace un rato con qué te encontraste, qué te ha gustado, cómo es tu relación con todo esto, con la sensualidad. Con la sensualidad, no, eso es algo, yo creo que eso es algo de uno. No, Sí, no, eso no se puede forzar. De hecho, yo no me considero una persona sensual, a mí es como que la gente me dice, y yo, bueno, pues lo dices por algo. Pero no, fue que en ese autoconocimiento, como que empecé a ver que habían cosas que yo muchas veces quería, pero no lo hacía porque me sentía mal dedicándome tiempo a mí misma. Entonces yo prefería dedicarle tiempo a los demás que a mí. Y ahí fue donde yo no, a ver, Cintia, usted visualícese. Ya aquí lo hice físicamente, no internamente, que fue como lo que más me... Es que igual yo siento que si uno está bien internamente, eso se se ve, refleja, eso sí. se refleja. Y bueno, usted físicamente, ¿cómo se visualiza? ¿Cómo le gustaría esto? Yo sentirme bien con la ropa como tan femenina, tan... ¿Sí me entiendo? O sea, empecé como, como si yo fuera... Las voces. Tus amigas de Mis la cabeza. amigas. Entonces yo como esa conversación conmigo misma, como ahí toda loquita. Y yo no, yo me veo así, me gustaría, o sea, ¿qué me lo impide? Que es que si me pongo esto me siento mal porque siento que no soy yo, siento que eso está muy femenino para mí. Que es que si Sentías me, como que sí, como había de que, pronto alguna ropa, un atuendo sí, no, está. si yo me peinaba, yo, no. ¿Sí me entiendes? Es como que, no. Y ya tengo que estar Y ahora peinada, estás peinada ya divina. tengo que estar maquillada, ya, pero no es por nadie, es porque me siento bien yo misma. Y si yo me miro al espejo y me trato bien y me gusta lo que veo, me estoy alimentando. O sea, si a uno le gusta que una persona le diga a uno, pues, cómo estás de bello, les Claro. aseguro, se siente mejor cuando te miras al espejo y te dices a ti, cómo estás de bella. ¿Sabes qué? La persona más importante en tu vida te está dando amor, que eres tú mismo. Y fue lo que empezó a pasar conmigo. Como que entendí como que, hey, mírate a vos, deja de mirar a los demás. ¿Y tenés algún referente? Como que empezaste a ver, no sé, aquí suponiendo un trabajo de styling o que tal actriz o tal persona o me gusta cómo se ve esta mujer. ¿Esos son referentes míos? No, a veces yo me estoy bañando y sé como que, ve, me quiero poner una ropa así, y empiezo a buscar. O a veces estoy orinando y se me vienen ideas locas. Ajá. O las voces, mentira, no, lo de las voces molestando, Esto pero de sí las voces me tiene pensativa, tenés muchas. no tengo dos. ¿Y les tenés nombre? No, ve y no les tengo un nombre. Bautizalas. Las voy a ¿Las dos bautizar. son buenas o tenés una voz No, que las es... dos son muy, las dos me regañan. Ah, ok, ok. Cuando estoy muy enojada, es que no, pero es que no estoy molestando. Cuando estoy muy enojada, es como si algo a mí me dice adentro como, hey, Cintia, te estás pasando, cálmese. Ya, no, en serio. Es raro. Ayer yo me enojé mucho por algo y las voces me decían como, parce, pero esta vez te pasaste, fuiste vos. ¿Sí me entiendes? O sea, es muy raro, yo no estoy molestando. Y son voces que están como en tercera persona y... Sí, es como si yo tuviera dos personitas aquí dentro de mi cabeza, así diminutas, y me hablaran. Cintia, mira, tenemos un equipo de trabajo que nos han escrito unas preguntas para ti. Vamos a ver cómo nos van. Ni siquiera conozco estas preguntas. Ahí sacas tu Uy, papelito. Estas son las preguntas del bueno, horror. bueno, vamos a ver. A ver, ¿cuál es la propuesta más indecente que te han hecho? Mm, de grande, no. Ay, no, esta es fuerte, es mala. De niña,
Una vez un señor me dijo que me daba 5.000 pesos si me dejaba. Y yo de niña era muy, muy vulgar. De hecho, a mí me gusta mucho decir palabrotas, la Ajá, verdad, una adulta. Pero ya como que es según la situación. Pero de niña yo sí siempre fui con el hijo de puta en la boca. Y yo me acuerdo que yo le dije, oigan, a este viejo hijo de puta lo voy a contar a mi mamá. Pero yo era una niña chiquita. sí. Esa es como la propuesta más indecente y fuerte que me parece que me han hecho. Sí, no, terrible, además. Pero, Sí. pero qué bueno que tenías como ese mecanismo de defensa. Sí, siempre fui muy agresiva. Siempre fui ya no soy agresiva, pero sí muy... Pero mira que de Pero alguna sí. manera, en este caso, por ejemplo, como lo planteas, esa Ujú. agresividad pues te salvó. Sí, yo le dije: "Ay, no, pero es que hay otras". Ay, no, he tenido varias, pero de niña. Una vez una hermana de mi mamá, yo tenía 13 años, Sí. me dijo que un tipo le estaba ofreciendo 5.000.000 por mi virginidad, que para ella 13, para mí 2. No. Y yo le conté a mi mamá también. ¿Y cómo te tomaste eso? Muy mal, porque yo a ella la quería mucho, yo ya la veía como una mamá. Y, ¿sabe qué es lo charro? Que al sol de hoy, si les mencionas a todas estas personas todo el daño que nos hicieron, dicen que no, que nosotros somos unos mentirosos. La gente se le olvida el daño que hace, Pero ahí lo tienes en tu cabeza. pero es que a uno se le olvida el daño que uno hace, pero a la persona que le hiciste el daño no se le olvida. Y yo le dije a mi mamá y eso fue un conflicto muy, muy grande porque yo me acuerdo que yo le dije a ella que nosotros podíamos ser muy pobres, pero que mi mamá siempre me dijo que el día que lo diera por amor. Gran lección. Sí, y así fue. Y fue un problema muy grande, pero a los días mi mamá estaba bien con su hermana. Y al Bueno. sol doy la Dora. Siguiente pregunta. Vamos a ver. De todo lo que se ha dicho de tu hermano, ¿qué es lo que más te ha dolido? ¿Qué es lo que más me ha dolido? Que digan que es un estafador, porque Jeff, por falta de, ¿cómo se dice eso? Falta de asesoría, Sí. pautó a personas que pues, a una persona que no se debía. Y, y si usted conociese al verdadero Jeffer, sabrías que él sería incapaz de estafar a alguien y menos a personas necesitadas porque él es una persona, como ya lo dije con anterioridad, que vela mucho por los demás, que pone a los demás por encima de él. Entonces, eso la verdad sí, sí me ha dolido porque yo conozco a el verdadero Jefferson y más allá de sus excesos y todo, en realidad es un niño queriendo salvar al mundo. Entonces, eso sí me parece fuerte porque sé que no es así. ¿Y a él eso le afectó personalmente? Yo creo que no, yo creo que le vale huevo. Lo conoces muy bien. Yo creo que le vale huevo. Él sigue en la de él. Pero es que igual cuando lo ves desde otra perspectiva, ves como que, pues él es una persona que es capaz de quedarse sin nada porque los demás estén bien. A Bueno, ver, vamos a ver. Si pudieras volver al pasado, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? Lo único que cambiaría es que mi viejo no se hubiese muerto con mi hermano enojado. ay, Es lo no. único que cambiaría, porque a la hora de la verdad, todo lo que sucedió es lo que lo tiene a uno en donde está desde el crecimiento personal. Difícil, duro, sí, pero supongo que si hubiese crecido en otras circunstancias, no tendría como la perspectiva sobre los demás de la forma en la que lo tengo. Pero si pudiese cambiar algo es que Jeff no hubiese estado enojado con mi papá el día que él se murió. ¿Nos puedes compartir algo, si quieres, de eso? Sí, lo que pasa es que a mi papá le gustaba el traguito, Ujú. como la mayoría de hombres colombianos. Y nosotros antes tratamos de imponerle a las personas. Eso fue, de hecho, una de las situaciones que me hizo como aprender a no imponerle a los demás, sino aconsejar desde el amor. Y nosotros tratábamos de imponerle mucho a mi papá que no bebiera tanto. Entonces ya llegaba un punto en donde él
como niño chiquito, se iba a beber con mentiras, ¿sí A me entiendes? A escondidas. escondidas. Y esta fue una de las veces que se fue a beber a escondidas y Jeff se enojó. Yo Tuvieron s- una discusión. sí se enojó sí se enojó, como una discusión no fuerte, pero se enojó cuando uno se enoja con alguien como para que aprenda. ¿Sí me entiende? No fue que una pelea así. Y de hecho, cuando mi viejo murió, que pues yo lo encontré en la habitación de él porque le dio muerte cerebral, él llegó ese día borrachito a la casa, nos despedimos, él se acostó a dormir, le dio muerte cerebral y pues yo le dije a Jeff, y Jeff creyó que él se estaba haciendo para que nosotros no lo regañáramos. Entonces ya cuando empezó a suceder todo, cuando ya pues recibimos el baldado de agua fría, fue muy difícil ver a mi hermano. Y yo siento que él al soldo y no se ha recuperado de eso, porque Jeff adoraba a mi papá. O sea, mi, pa- mi papá fue muy bueno con él en lo que pudo. Y, y para él obviamente eso ha sido muy difícil. Y si yo pudiese cambiar algo del pasado, cambiaría eso. Además, qué gran lección nos deja eso que nos estás compartiendo, ¿no? Que uno lo dice, pero tú que lo viviste lo puedes corroborar. O sea, no, eso de no quedar discutidos con tus seres queridos cuando se van, porque uno no sabe Es que cuándo regresa. lo que aprendí es no irnos a los extremos, porque una cosa es, obviamente uno se enoja con las personas, es normal, Sí, pero veamos la perspectiva de ese enojo. Estaba enojado con él porque tanto tiempo se le trató de imponer algo, sí, de, digamos que de por las malas, parce, cambia, que aparte de que él murió en lo suyo, en su traguito, él estaba enojado por eso, porque él trató de imponerle. Yo también, pero yo sí como que más tranquila, pues yo vivía con mi papá, sí. entonces es como esa lección y es lo que aplico hoy en día con los míos. Yo te voy a aconsejar y voy a estar ahí para ti, pero no te voy a imponer, porque cuando uno quiere imponerle algo a alguien, uno se enoja porque la persona no hace lo que uno quiere. Y en medio de ese enojo que si lo vemos desde ahora, pues desde esa perspectiva, es un enojo bobo, porque es que en realidad esa persona no te está haciendo nada. Estás en su ley, que tú no quieras que él viva en su ley, es otra voz. Y que obviamente uno sabe que se está haciendo daño y todo, pero no impongamos, porque se puede morir porque en tu enojo bobo, esa persona se puede morir. Y fue lo que sucedió. Sí. Te queda una. Vamos a ver. ¿Cuánto facturas mensualmente? Uy. La verdad no sé, porque solamente yo me volví muy responsable con mis finanzas. Entonces, digamos que mensualmente yo trato de tener en mi cuenta lo de la nómina de mi personal y de los gastos. Ya si hay un gasto extra, que me voy a ir a viajar o me quiero comprar algo costoso o así, lo hago desde la tarjeta de crédito para tener orden en eso. Entonces ya al momento como de, bueno, este mes me toca pagar esto, bajo eso, ¿sí me entiende? Entonces, si usted me pregunta a mí cuánto gano mensualmente, no tengo idea. Solamente trato de usar lo que financieramente es responsable. ¿Sientes que las redes sociales te cambiaron la vida? Total, total, en su totalidad, mi vida, no solo económica, sino que me di cuenta que yo en realidad, a pesar de todo lo que ha sucedido, yo en realidad vivo en mi burbuja. Y es que a mí en serio no me importa lo que digan o piensen los demás de mí. Pero ahora lo sé, porque yo viví cosas tan duras que pues, que yo viví cosas tan duras que pues por lo que una persona diga de mí como que me Sí. vale huevo, pues. Pero también lo aprendí después, pero sí, las redes sociales más allá de lo económico me han enseñado demasiado. O sea, demasiado, demasiado, demasiado.
Y ese tema de lo que opinen, ¿realmente no ha llegado algo a afectarte? Todos tienen, ustedes los que viven de esas redes sociales, temporada, las mal llamadas funas o que los atacan, los juzgan. En tu caso, como lo decías ahorita, como que ya has vivido tanto que eso, No, exacto, es que yo, bueno, a mi mamá lastimosamente sí le afecta y a veces me llama toda, mija, ¿qué eso? Yo, ma, deja de creer en los chismes de redes, eso no yo te pasó, cuento. pero venga a ver. Entonces, en mi caso, en realidad, o sea, no es el, ay, no me importa esto y no, en realidad no me importa. Y yo siempre me había preguntado, porque a veces se me acercan seguidores a decir como, ignora lo que te dicen de ti, esto y lo otro, Y y yo, tú, no, y yo soy al punto de que yo pienso como, ¿qué dicen de mí? O sea, como que en realidad lo ignoro tanto que yo no sé qué se dice en redes sociales de mí. Yo sé de pronto que muchas personas me quieren porque en la calle se me acercan, me tratan bonito y esto, pero no sé quiénes no me quieren, no sé cómo es la movida ahí. Y no es porque me las dé muy, 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 es porque, parce, yo en la vida pasé por cosas tan difíciles, sí, tan duras, y he tenido que ser resiliente a todas estas cosas que lo que piense una persona, o sea, en serio me vale huevo. Y que yo muchas veces he dicho como, parce, si no te gusta algo de alguien, ignóralo. O si esta persona tiene cosas que te gustan y a la vez que no te gustan, pues ignora lo que no te gusta y toma lo que te gusta. Porque es que todos los seres humanos tenemos cosas buenas y malas. Entonces yo sí trato de dejar como eso claro. Yo sé que yo me le debo a la gente, yo quiero mucho a la gente, me le debo a mis seguidores, les agradezco por todo, pero no significa que por eso voy a permitir que ellos o cualquier persona traten de controlar mi vida y todo se basa como en eso. Y que yo sé que yo no le hago daño a nadie, no paso por encima de nadie, entonces ya lo que haga o no con mi vida, pues usted verá si lo toma como ejemplo o lo ignora. ¿con el contenido erótico sigues? No, Lorenzo nació yo dejé el contenido erótico ya casi 2 años. En esa etapa de crecimiento, no fue como que yo dije, ay, lo voy a dejar y ya, cosas que suceden con muchas personas que me parece mal. Es que cuando lo dejan ya se creen seres superiores y critican esto. No, yo ya a esta página le debo muchas cosas Sí. lindas, porque en realidad a mí nunca me afectó el hacerlo porque siempre separé muy bien ese contenido de mi vida personal y al sol de hoy todavía, y yo nunca hice nada con otras personas, todo lo hice yo solita, entonces siento que supe separar eso y que pues sí, supe separarlo. Y en el momento en que estaba tan enfocada en mí, en mis cosas, que decidí, voy a parar. ¿Hasta cuándo? No sé. Y de hecho, hoy te digo, ya no lo hago, pero puede que en unos meses, en un año, 2 años, yo diga, voy a volver. Como puede que eso no pase porque no hay que escupir para arriba. Claro. Y a pesar de que hace ya casi 2 años no lo hago, es una página que también me enseñó mucho, que aprendí mucho de mí y que más allá de lo económico, le agradezco muchas, muchas, muchas cosas, que nunca me dejé desvivir por cuánto dinero me ofrecían. Siempre fui como muy, muy caballo en lo que voy a hacer esto, no voy a pasar de ahí, no voy a aceptar ningún tipo de propuesta, no voy a verme con nadie, no voy a colaborar con nadie. Entonces fue como que tuve una convicción tan arraigada desde el momento en que decidí hacerlo que el haber respetado eso a pesar de tantas tentaciones, Sí. me pone muy orgullosa de mí. Y te llegaron propuestas así rarísimas. Muy locas, muy, muy, muy locas. No tanto rarísimas, sino gente como para verse con uno, gente, sí, con propuestas raras para que uno viaje y ofrecían una cantidad de dinero muy absurda, pero yo como, no. Y es que a la final ese dinero yo prácticamente no lo utilicé. Yo ese dinero lo usaba en su mayoría era para hacer donaciones. Entonces no fue como un dinero que me hiciera falta. Yo creo que llegó un punto que yo hacía esta página era por ociosa, porque era un dinero que yo en realidad no volteaba a ver. Yo lo volteaba a ver como, veo, quiero hacer esta donación grande.
Entonces, sí, me conocí también mucho por medio de eso y que soy de las pocas mujeres que, a pesar de ese contenido, sé que la gente me respeta por lo mismo, porque vieron como no toda la que es ese contenido erótico es así. Y yo siempre respeté mucho a mi familia. Digo respeté porque, primero, yo siempre lo hablé antes de, ¿será que hago esto? ¿Será que hago lo otro? Lo comunicaste Lo con ese comunica nido que exacto, mencionas. siempre lo comuniqué y que a los acuerdos que había llegado en su momento, pues, digamos, con mi pareja y todo, siempre le respeté. Entonces, sí, fue algo que no continuó, pero que agradezco. Y que uno nunca sabe más adelante, o sea, no está cerrada, dices nunca, de esta agua no beberé, porque uno nunca sabe. No, ni con eso ni con Sí, es nada. O sea, mejor. si algo aprendí yo en la vida es no criticar, no juzgar, no, mejor dicho, la palabra ¿qué tal? Para mí no existe. Ya tiene que ser que la diga charlando o así como, oigan, ¿esto qué tal? Pero así en una conversación seria, no. O sea, para mí el señalar mm, está fuera de mi radar. Ya dejaste clarísimo que no tienes ni idea el tema de tus ganancias, pero todo eso que recibes, fruto de tu trabajo, siento que todo lo compartes, gran mayoría de eso, con tu familia. ¿Cuál es el destino, digamos, de todos esos dineros? Bueno, sí, con mi familia, obviamente con mi mamá. Jeff y yo le damos todo a mi mamá. Mamá trabaja porque quiere. Mi mamá trabaja porque yo digo que ella trabaja por no estar desocupada, Y por cobrarte a vos los huevos, la leche, el ¿no? Y queso. trabaja durísimo, o sea, mi Ay, mamá no no. pareciera que los hijos la mantienen. Mi mamá trabaja durísimo. Yo le dije, de hecho, yo le he dicho a ella, usted quedó tan traumada con lo duro que le tocó trabajar en la vida que uno se las cree que ya puede quedarse echada en la cama todo el día, o sea, y lo más duro que es el campo. O sea, yo he ido a veces a ayudarle allá para hacer videos, contenido, y yo, Y no uy, entiendes. mami, respeto. O sea, los campesinos es lo más infravalorado que hay. O sea, mis respetos. Y escogió, escogió lo más duro. Pero está feliz. Ah, eso sí, nadie le quita ya eso. Entonces, sí, va para, obviamente, como para las personas que le ayudan a uno, en las empresas de uno, mejor dicho, Sí. los trabajadores. Para mi familia, para los míos, yo las donaciones no las dejo, ya no las muestro tanto, pero es porque ya no estamos como haciendo tanto contenido, ya estamos enfocados como en otras cosas, o bueno, al menos yo, pero sí, las donaciones, como bueno, ayudémosle a esta persona, a los perritos, todos los animales que tenemos, obviamente también ellos cuestan mensual, mis niños, la educación de mi Tiago, que esa educación, Ay, ser mamá, duro. eso es una plata larga, la educación de Tiago. Cintia, ya que mencionas esto de las donaciones, que no las publicas o si las A publicas, veces sí. ¿qué opinas de esto? ¿Es un tema polémico, mostrarlas o no mostrarlas? ¿Qué opinas de esto puntualmente? Yo creo que todo es según la intención con la que lo hagas. ¿Cierto que si nosotros las empezamos a mostrar fue por el tema de influenciar, Sí, de que si yo lo muestro, sé que puede sonar feo, si yo lo muestro, sé que otros creadores también van a ayudar. Así no sea de corazón, pero parce van a ayudar solo por mostrar. y se cumple el fin. Exactamente, entonces lo hicimos más que todo por el tema de influenciar, de usted también puede. Y ya se fue tornando algo muy bonito, algo muy dinámico, porque la verdad los videos de las donaciones no nos dan dinero, o sea, el algoritmo no los toma con amor, como un video de una broma, un video Sí. vacío, por decir así. Entonces fue en realidad por eso que empezamos a hacerlo. Y ya de vez en cuando lo muestro, es como por mostrar, ¿sí me entiende? Como, porque es algo como más grande o porque, bueno, de aquí puede salir un video muy entretenido, pero bonito, ¿no? Como, ay, mira, estoy donando. En realidad esa no es la intención de nosotros. Y que obviamente nosotros ayudamos es desde las carencias que tuvimos de niño. Nos Claro. hubiese gustado que hubiese llegado alguien a tratar de ayudarnos, Una Cintia, un Jefferson a tu vida. exactamente, alguien como que le diga a uno, te voy a pagar una beca, mira este mercado, o mira esto, ¿sí me entiende? Nosotros lo hacemos es desde esas carencias que tuvimos, no desde el, ay, mírame. ¿Y en algún momento te has llevado una desilusión, ustedes como familia, Uf, con personas que han ayudado? uf, muchas veces. De hecho, yo por eso también me volví tan... No, es que nos ha pasado de todo. Obviamente,
Mucha gente que ha tratado de robarnos, muchas personas trataron de estafarnos, nos estafaron. O hace un par de años, no recuerdo, como 1 o 2 años, Jeff en un colegio les puso una sala de Ay, informática, sí, yo les supe de robaron eso. todo. Qué tristeza. Una vez una chica de una fundación yo le iba a dar un viaje al mar a todos los niños, me trató de estafar, me infló los precios, que yo le tenía que consignar a la cuenta personal de ella. Y yo le dije, no, pero si yo puedo comprar todo, que no, que así no era. Entonces ha habido mucho aprovechado que lo pone a uno como a ser más selectivos con a quién ayudar. Pero eso en algún momento te ha cambiado el corazón, te ha hecho pensar como, mejor paro con esto. No, porque yo siempre he sabido que en la vida hay gente buena y gente mala. Lo que sí es que le pido a Dios mucho discernimiento a la hora de ayudar a alguien. Importante. Mucho el discernimiento. Ya con todo lo que has vivido, con esta versión transformada que has contado a lo largo de este episodio, miras hacia atrás como en perspectiva, como esas voces. Vamos a suponer que no es Cintia, sino Patricia. dame Patricia. ¿Cómo crees que Patricia te ve desde afuera? ¿Qué opina de la Cintia que está viendo ahorita? No, yo digo que Patricia. La acaba. No, yo digo que ella me dice todavía te falta más. Ay, no. ¿Así de duro te das? No sé si me doy duro o soy, no sé, pero Ujú. sí siento como no hay que mejorar más. Y en el fondo de tu corazón, toda esta evolución, o sea, qué representa para ti en tu vida, en tu alma? Para mí representa, bueno, creo que lo que voy a decir es muy loco. Para mí representa que siento que esta va a ser mi última vida. O sea, siento como que estoy terminando de aprender lo que realmente tenía que aprender, porque yo siento que no es casualidad que yo haya nacido tan madura. Porque de hecho, si hablas con mi mamá, ella te va a decir, ella siempre ha sido muy puestecita, ella siempre ha sido muy madura desde niña. Y yo digo que es como las almas viejas. Entonces siento que en esta vida he aprendido tantísimo en tan poco tiempo que yo a veces pienso, esta es mi última vida. Entonces para mí representa eso como voy a sollármela y voy a seguir aprendiendo y voy a recibir ese aprendizaje con mucho amor, así como lo he recibido todos estos años. Cintia, gracias. Qué A ti. conversación tan linda, tan abierta. Aquí nos diste como un pedazo de Cintia al desnudo. Un pedacito, sí. Que te vaya muy bien con ese proyecto, con todos los que Amén. emprendas y con Así va a ese ser. libro. Me lo leeré a ver qué otras cosas descubro de ti. Y para todas esas personas que te siguen, que te admiran, sobre todo esas jovencitas que ven en las redes sociales como esa esperanza, esa salida de pronto del conflicto, de la violencia, de todas las cosas que tú viviste en el pasado, ¿qué mensaje les quieres dejar? Que el cambio empieza por uno. El cambio empieza por uno. Es muy difícil, pero el primer paso es uno dejar de victimizarse. Y que uno sabe que hay gente que le pasan cosas aún más duras que a uno. Sí, Pero ese es el primer paso, por más difícil que sea. Dejar de victimizarse, dejar de renegar y agradecer siempre. O sea, cuando tú aprendes a agradecer y al ver cómo estoy pasando por esta situación, la agradezco, pero no quiero quedarme acá, sino que uno empieza como a hacer algo desde el interior para ir escalando. Ahí es donde todo comienza a fluir. No de un día para otro, porque así no funciona la vida, pero es un primer paso y es un proceso que tú debes de iniciar desde ya, porque si no lo inicias desde ya, o sea, si lo inicias desde ya, en 10 años vas a ver un cambio brutal. Y si no lo inicias desde ya y lo pospones porque las cosas no se van a dar de un día para otro, en 10 años vas a estar o igual o más hundida. así es. Ese- ¿Disfrutaste esta charla? Mucho. Todos estos días han sido terapia para mí. Estás de terapia en terapia. Así de terapia, no, hago una lloradera, Dios mío bendito. Dijiste al inicio de este podcast un mantra que me pareció lindo. ¿Me lo repites para que cerremos con eso? Que es como ese mantra, esas palabras que tú todo el tiempo te dices. No puedo controlar las acciones de nadie más que las mías. Con eso cerramos. No puedo controlar las acciones de nadie más que las mías.
Tuvimos a Cintia Cosio en Vos Podés, el podcast. Chao. Si lo que escuchaste te movió el corazón, no lo ignores. Regístrate en la app de Celia e inicia un camino hacia el bienestar. Celia, tu espacio para crecer y sanar. Soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Vos Podés, el podcast.